Buenas noches, segunda reunión del curso de Inteligencia Emocional bajo Promedio. En este momento estoy permitiendo la entrada de los participantes a esta segunda videoconferencia. Dándole la bienvenida, señor José Luis. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, todavía, bueno, está Frankeli ahí también, que ya creo que tiene su micrófono activado. Bielka también está. Bielka, buenas noches. Buenas noches. David Maceo, ¿qué tal, David? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Todo bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted, señor Frankeli? Bien, gracias a Dios. Por ahí. Muy bien, gracias a Dios. Esperando que los demás lleguen para que iniciemos. Jenny Vera, ¿cómo le va? Audrey, ¿cómo están ustedes? Ariadna. Yubneri, ¿qué tal? Hola, bien. Para que me escuche, hola y adiós, voy a poner mute. Está bien. Qué bien. Muy particular a nuestros compañeros que estuvieron ahí desde el principio y aún aquellos que llegaron en el último instante, pero que en medio de... Buenas noches. Hola, Elizabeth Sánchez, ¿cómo está usted? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, me alegro. Este grupo que ya está dentro de la reunión, le debo preguntar cómo les ha ido en el uso de la plataforma, cómo les ha ido en la navegación de la plataforma. Bien, todo bien. Qué bueno. Excelente. Pues Muy bien. okay. Déjame entrar para ir compartiendo. Muy bien. Pantalla. Qué chévere. Todo bien, todo bien. Bien, muy bien. Hoy voy a hacer una pruebita con ustedes. Vamos a hacer una tarea en línea. La voy a hacer visible para todos. Vamos a hacer una tarea fuera de la plataforma para que vean cómo se registra lo que hacemos fuera de la plataforma. Pero vamos a esperar llegar a esa unidad. Mientras tanto, estamos en las unidades 2 y 3 hoy. Claro, no vamos a explicar el contenido, lo que vamos es a explicar las cosas que hay que hacer en esas dos unidades, empezando por la 2. Ok, en lo que llegan los demás, pues vamos a empezar. Estoy compartiendo con ustedes en este momento la pantalla donde estamos mostrando el taller número 2. Se llama Autoconocimiento de mis emociones. Nosotros vamos a abrir el documento de la guía didáctica para que usted pueda ver qué contienen esas guías. Por ejemplo, ya me imagino que usted habrá leído la guía didáctica del taller 1. Pues esta es la guía didáctica del taller 2. Ella trata sobre la autoconciencia personal. ¿Cuál es la clave para conocerse a uno mismo mejor de lo que uno se conoce? A veces uno cree que uno se conoce y nuestro comportamiento entonces en ocasiones nos sorprende. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Pues buscamos que cada uno de los participantes reconozca sus propias emociones, que les sepa poner nombre a sus emociones, que sea consciente de las diferentes dimensiones que conllevan esas emociones y de cómo nos afecta como clave para intervenir en las mismas y desarrollar actitudes más efectivas. De eso trata la autoconciencia emocional. Entonces, como primer elemento, encontramos
que la autoconciencia es el componente clave de la inteligencia emocional, y eso es así. Componente clave de la inteligencia emocional. Quise entrar en esto para que luego entremos en otro contenido, ver una practiquita que vamos a hacer fuera de línea. Ya tenemos 17 participantes, falta mucha gente todavía. ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán? Ojalá que se conecten pronto. Mientras llegan ellos. Bueno, profe, es que hay muchos tapones, profe. Yo voy en el camino desde el celular, pero hay un tapón que es terrible. Wow. Usted está este problema de este toque de queda, todo el mundo sale corriendo. Pero Corriendo, y entonces uno que trabaja en el sector financiero, principalmente las áreas operativas o muy de servicios, tenemos un cúmulo de trabajo demasiado fuerte y nos obliga de una manera u otra a salir un poquito más tarde del trabajo. Y entonces uno viene y se topa con este problemita. Pero nada, aquí estamos. Pero usted no va para Villamella, ¿verdad que no? Yo voy para Invivienda, muérase. Ay. Ay, esa cartera de San Isidro, ay, esa Charles de Gol. Parece un arbolito. Ya, no, yo me imagino. Nada, por lo menos te va participando ahí, tranquila. Por eso amo Santo Domingo. ¿Verdad que sí? Sí, lo amo, pero bien lejos de mí. ¿Qué me parece? Pues bien, yo no pretendo enseñarles este taller número 2. El contenido yo creo que es bastante claro para que usted lo pueda evaluar, que usted pueda estudiarlo, entenderlo. ¿Qué es lo básico aquí, no? Que usted entienda ese contenido, que entienda. ¿Sí? Hello. Hello, pensé que alguien había oído hablar. Ok. Pues bien, el material destaca algunos que otros autores famosos de la inteligencia emocional. El más famoso de todos, Goldman. Si usted va a leer sobre inteligencia emocional, nunca debe dejar de leer a Goldman. Lo mismo que si usted va a leer sobre psicoanálisis, usted nunca debe dejar de leer a Sigmund Freud. Eso pasa con Goldman. Es, digamos, el más famoso en términos de la inteligencia emocional, y él dice que la inteligencia emocional es una competencia que nos permite conectarnos con nuestras creencias subyacentes, supuestos y valores, y conocer qué nos conduce a esos supuestos, a esos valores. La idea aquí es poder saber o identificar primero cuál es la fuente de nuestras emociones. Si usted de esos que viven cogiendo unas rabiacas muy fuertes, estar consciente de que es una rabia, de que es un enojo, de que no es otra cosa. No confunda eso con una tristeza, no confunda eso con una desilusión, no confunda eso con un estado de ánimo. Es una rabia. Y usted debe estar consciente de que es una rabia y debe saber cómo eso se va a enfrentar tomando usted ese botón que tiene la estufa, que sirve para bajar y subir la llama. Usted decía que cuando está haciendo arroz usted le baja la llama, pero cuando está haciendo habichuelas se la sube. Todo dependerá de qué esté haciendo, ¿no? Asimismo son las emociones. Y todo empieza por el autoconocimiento, la autoconciencia. Si no tenemos autoconciencia, no vamos a estar en capacidad de identificar nuestras propias emociones. Ahí empieza todo. Empezar reconociéndola, empezar admitiéndola, empezar estando claro de que las emociones forman parte de nuestro diario vivir. Y un curso de inteligencia emocional nunca te va a enseñar a que usted no debe coger rabia, usted no debe ponerse triste, usted no debe ponerse alegre, usted no debe tener miedo, usted no debe tener ansiedad. No, las emociones forman parte de nosotros, intrínsecamente hablando y extrínsecamente también. Y ellas forman parte de nosotros, nunca van a dejar de serlo, porque es necesario que haya ese tipo de explosiones emocionales. Lo que pasa es
que el control de de la hornilla de la estufa no la puede tener el corazón, la debe tener el cerebro. Ahí es que está la diferencia. Por eso usted ve en el icono que identifica los grupos, al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, usted se encuentra en 3 formas diferentes de cómo se conecta el cerebro y el corazón. El corazón, porque es la base de las emociones. El alma ahí se deposita. Y en el alma están todas las emociones. Por lo tanto, nunca vamos a dejar de sentir emociones, la verdad. Ahora, el cerebro es el botón. El cerebro es el botón. Él afecta o beneficia nuestra capacidad. ¿Okay? Ahora, si las emociones ejercen tanta influencia que inhabilitan al cerebro, pues, entonces tenemos serio problema. ¿Okay? Entonces, Goldman dice que la inteligencia emocional es la clave para comunicar nuestros sentimientos. Yo ahí voy a agregar un poquito a lo que dice Goldman. Es la clave para comunicar nuestros sentimientos a nuestro cerebro. Y que eso lo podamos conectar también hacia otras personas. O sea, estoy aquí, no me he ido, ¿eh? O sea, no solamente estés claro con tus emociones, también tiene que estar claro que así como tú sientes emociones, el otro también las siente. Así como tú sientes emociones, tu pareja también las siente. Pero que ambos deben tomar el control de ellas. ¿Okay? Ese es el punto a tratar aquí en este curso. Es necesario que tengamos esas expresiones emocionales, siempre y cuando usted tenga en sus manos el control de la llama, que usted la pueda subir y la pueda apagar. Si el control lo tiene otra persona o si el control lo tiene otra situación, si usted es de eso, que su pasado lo controla, que su pasado lo inhabilita para el futuro, entonces usted está dejando que su pasado tome el control de la llama, no usted. O que le preocupe demasiado la opinión ajena. Entonces los demás son los que tienen el control de la hornilla de la estufa, no usted. ¿Ah? Entonces, o que la envidia toma el control y no usted. Serio problema, entonces. Eso no va a evitar que usted se enoje con la persona equivocada, que usted se enoje. Entonces, usted llega un día enojado al trabajo, al banco, ¿verdad? Y todo el mundo paga porque usted llegó enojado, enojada. Porque usted tuvo problemas que no pudo resolver en la casa o en la calle y llega, digámoslo así, a nivel coloquial, con un quille que solo usted sabe y los demás pagan. O sea que hay que enojarse, sí enójese, porque enojarse es de cualquiera, es de todos. Usted se va a enojar, yo también me voy a enojar, su jefe se va a enojar, ¿okay? El empleado que usted supervisa se va a enojar también, porque son expresiones normales de emoción. Y debemos estar claros de que son emociones. Debe haber conciencia emocional. De la única forma que usted puede hacer una autoevaluación precisa es teniendo conciencia emocional. ¿Y qué es eso de conciencia emocional? Es una habilidad para conocer tus emociones y los efectos de dichas emociones. Y le agrego algo más ahí. Que conozcas tus emociones, pero que también sepas el origen de ellas, para que puedas intervenirlas de manera apropiada, exitosa, etc. Gloria, ¿qué opina usted al respecto? Gloria Ivana. Adelante, Gloria.
Ok, está bien. Entonces, venga a ver si me da su opinión sobre esto que hemos dicho hasta aquí. Aris Lady, abra su micrófono, Aris Lady, dígame, deme su opinión sobre eso. Acabo de decir que la conciencia emocional es necesaria para que usted y yo estemos en capacidad de llevar a cabo una autoevaluación precisa. ¿Ok? Entendiendo como conciencia emocional una habilidad que todos debemos tener para reconocer nuestras propias emociones, las causas de nuestras emociones y los efectos que dichas emociones pueden tener. Arileiro no va a decir nada. Bueno, puedo animarme. Ajá. Ok, realmente estoy súper de acuerdo con lo que usted acaba de expresar, del uno conocer el origen de las emociones. A veces cualquier situación puede llevarme a mí a tener un recuerdo no grato a mi memoria. Y entonces ese recuerdo que ya viene desde un origen, desde mi niñez, de mi adolescencia, puede verse afectado de manera inmediata porque me llegó ese recuerdo y yo la reacción realmente puedo controlarla si yo sé que ese recuerdo no está relacionado a la situación que yo tengo hoy día. Exacto. Entonces, si yo puedo separar esos dos mundos, aunque me puedan generar la misma sensación de emoción, separar y ser consciente de que, mira, la situación de ahora no es parte de la consecuencia que yo tuve hacia atrás. Lo de ahora es otra condición. Claro. O sea, que de verdad que yo, hasta ahora, todo el material que he visto, súper interesante, y de verdad que le da a uno la oportunidad de uno escudriñarse y saber realmente quién soy, cómo soy. O sea, esa parte es súper interesante. Sí. Es una habilidad que todos necesitamos desarrollar. Si usted no la tiene que Muy desarrollar, buenas noches. así, ¿Me escuchan? señor. Sí, Milo, ¿le escuchamos? Smiling Alexander, presente. Bueno, Profesor, en base a lo que usted ha expuesto, a mí sí me surgió una pregunta realmente. ya. Y Vamos a es ver. que, así como usted habla de las emociones y esas cosas, y de la llama, me surgió la pregunta de que si una persona, toda desde su niñez hasta ha pasado sus etapas y todo eso, ha sido codependiente emocionalmente, ¿cómo una persona, o sea, ya en su etapa adulta puede como dominar? Porque es una costumbre, o sea, es parte de su vida prácticamente, o lo ve normal, todo eso. ¿Cómo puede lidiar con eso? Se lo digo en el término de psicología, porque ya en ese ámbito ¿cómo me explico? He hablado con psicólogos o he leído parte de eso, que hablan sobre eso, porque hay personas que son codependientes de otro, que si las decisiones que toman, si el otro no la acepta, si el otro no, ellos no la hacen, siempre necesitan como ese pujoncito. Ya, entiendo. Mire, tanto la total dependencia es mala como lo es la total independencia. O sea, cuando una persona tiene cualquiera de los dos extremos, usted ha oído decir que todos los extremos son malos, ¿verdad? Miley. Sí, sí, O sea, todos los extremos son malos. Entonces, claro. en un extremo está la dependencia total, en el otro extremo está la independencia total. Las personas que crecen esa superprotección se hacen muy codependientes de esa persona que normalmente lo vive protegiendo. Otras veces no es que ni siquiera es que la sobreprotección, sino más bien el autodominio, que quieren llevar un dominio sobre ti, un control sobre ti. Más que protección, es un control en algunas personas, no voy a decir en todo, ¿no? Usted va a encontrarse con madres extremadamente protectoras. Entonces, hacen a los hijos y a las hijas muy dependientes de ellas. Algunas madres se sienten orgullosas de que eso sea así, pero realmente cuando la persona crece, eso se convierte en un serio problema de conducta, porque es Exactamente. aprendida.
disculpe, exactamente a eso me refiero, porque ya cuando sale a lo que es la vida real, se siente muy frágil a lo que, porque ya no está su padre ni su madre, que eran lo que decidían por ellos. A eso, a ese punto yo me refiero. Es una mala crianza que uno haga a los hijos dependientes totalmente. Hay que ver en la medida de lo posible sin que esto raye, ¿verdad?, a una conducta inapropiada, que los hijos tengan una cierta independencia para que no lleguen al extremo de ser totalmente dependientes de los padres. Porque ese es el problema después al estar casados, esa costumbre de estar dependiendo de todo lo que mami diga y de todo lo que papi diga, no te va a dejar de tomar decisiones en la casa. O sea, se convierte en un serio problema, ¿no? ¿Cómo eso enfrentarlo en este momento? Se hace un poco difícil porque ya usted tiene una terrible formación. Tendría que realmente meterse a un programa de intervención en donde un profesional le trate para que le ayude a asumir su propia conducta y a asumir cierto nivel de independencia. Exacto. Necesariamente tiene que buscar ayuda. No, sí, eso es obvio. Por eso fue que le pregunté en base a las evaluaciones y esas cosas, porque se ven muchos casos. Uh-huh. Se ven muchos casos. Yo he visto casos de compañeras de mi universidad, personas de trabajo, no de trabajo, sino personas de mi diario vivir, que se ven envueltos en esto, que a la hora de ya tomar, o sea, no tienen como una identidad propia en base a eso, y a la hora de tomar decisiones, no tienen cierto carácter a decir sí o no. Exacto, e incluso le da brega admitir que es decir, las debilidades que tienen y los límites, las limitaciones que tienen, le da brega admitir. O sea que es un problema serio en donde un profesional debe hacerse cargo para ayudar a esa persona. Porque mire, hablando de conciencia emocional, eso es una habilidad. Y como habilidad tiene que ser desarrollada. Exacto. Entonces, si no hay una conciencia clara, esa habilidad va a tener problemas porque se va a atrofiar. Sí, porque incluso en la misma tarea, o sea, decía en cuáles tú sientes que tienes más habilidad, en cuál tú te sientes que debes desarrollar más, tienes que tomar más énfasis, esas cosas. Sí. Esto es importante que ustedes lo dijeran de la forma en que lo están haciendo, y yo espero que los demás estén bien atentos a lo que estamos usted y yo aquí discutiendo o analizando, porque al nivel en que están ustedes, o cualquier persona que tenga la responsabilidad que tienen ustedes, necesitan desarrollar esta habilidad para que sepan qué emociones están sintiendo en un momento dado. La misma empatía, que es una emoción, ¿okay? Lo que pasa es que es una emoción social, tipo social, en donde usted se pone en el lugar del otro. La misma empatía es aquella que te lleva a sentirte demasiado limitado, que cuando una persona fue limitado por sus padres inicialmente, esta persona o es demasiado empático o es todo lo contrario totalmente. Y cuando se es así, pues sobre todo en un trabajo como el de ustedes, usted no puede ser extremadamente empático, pero tampoco puede ser absolutamente nada empático, sino buscar un equilibrio. ¿Okay? Tiene que también comprender los vínculos que hay entre las emociones, que necesariamente tienen que ser así, las emociones y el pensamiento y la acción. O sea, tú tienes el sentimiento, hay gente que tiene del sentimiento van a la acción y por último piensan. El proceso no es así. El proceso es siento, pienso, hago. Si no lo hago así, lo que voy a estar es a priori tomando acción basado en una emoción. Y usted sabe el problema que eso implica. Imagínese un gerente tomando decisiones de manera emocional. Imagínenselo solamente. Imagínese un supervisor tomando decisiones de manera emocional.
Imagínense ustedes tomando decisiones de manera emocional, sin pensar antes de actuar. Así que esa habilidad lleva ese orden. Otro punto que también se beneficia a la persona que tiene esa habilidad es que entienden cómo sus sentimientos afectan el desempeño. Lo que siento y lo que hago van de la mano. También se guían por los valores personales, no se guían por... O sea, una persona que tiene desarrollada estabilidad, una persona que más que emotiva se convierte en una persona racional. Una persona racional es una persona totalmente opuesta a la forma de ser de una persona muy emocional. El racional analiza, el racional piensa, el racional primero, antes de actuar, pone su cerebro a funcionar, pero el emocional no. El emocional entra en el corazón y va de una vez a la acción, después que piensa. Mete la pata y después que lo hizo que se da cuenta, pero ya es tarde. Ese es el punto, ¿no? Para que haya una correcta autoevaluación, necesariamente tenemos que reunir estas 4 habilidades que están ahí. Así que se las dejo para que usted las analice. ¿Qué más podríamos analizar de eso? Bueno, la autoconfianza. La autoconfianza. Ahí entra también el autoconcepto. No lo destacamos aquí porque es un factor que va ligado de alguna forma a la autoconfianza. ¿Okay? Entonces, esa autoconciencia tiene como área final la autoconfianza. Es esa confianza en sí mismo, es creer en lo que yo puedo hacer, creer que sí puedo. Algunos, claro, tienen la autoconfianza demasiado desarrollada y tienen mayor concepto de sí mismo del que deben tener. Y eso también es otro problema que produce unas explosiones emocionales con resultados muy funestos. Cuando una persona tiene un exceso de autoconfianza. Todo este elemento tiene que ser evaluado de manera equilibrada. ¿Okay? De manera equilibrada. ¿Y cómo logro conocerme a mí mismo? Yo no sé, yo quisiera que alguien aquí opinara. ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? No me diga, bueno, todo el mundo se conoce a sí mismo. No, hay gente que ni siquiera ellos se conoce, de verdad. Porque cuando no saben identificar el por qué actúa de una forma, no se conoce a sí mismo. Oye, cada vez que usted hace aquello que no quiere hacer, y entonces luego se empieza a preguntar, ¿pero por qué lo hice? Pues entonces usted no se conoce a sí mismo. Pero ven, ¿qué opinión le merece? Yo quiero ir a Ariadne, yo quiero ir a Bielka, Vanessa, David, cualquiera. Adelante, cualquiera que quiera opinar. Buenas noches. Adelante, querida, buenas noches. Particularmente yo pienso que el tema del conocerse a sí mismo tiene mucho que ver con prestar atención a los detalles. Generalmente cuando nosotros pasamos por situaciones, o particularmente me pasa, sean buenas o malas, el cuerpo siempre como que reacciona de alguna forma o siempre da como señales. Cuando lo vemos de la parte negativa, puede que te duela la cabeza, que te duela el estómago y todo ese tipo de cosas. Y ya cuando uno llega como que en ese momento que pasa por ese tipo de situaciones, uno tiene que centrarse, tiene que como que centrarse y decir, ok, ya va, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me está llevando a esto? ¿Por qué me está pasando? Y ahí va como que ese autoconocimiento, como que prestar atención a esos detalles que siempre nuestro cuerpo nos va a dar. Aunque nuestra mente a veces no haga conciencia de eso. Ya. Eso. Gracias, Ariadna, por su opinión. Muy buena. Gloria, ¿nos va a decir algo? Sí, señor. Adelante. Yo pienso que todavía va más lejos ese de autoconocerse, no solamente en las emociones, sino también hasta conocer qué relaciones afectan mis emociones. Yo también, por ejemplo, he identificado tanto en mí como en otras personas qué relaciones, o sea, relaciones con otras personas, me causan ciertas emociones o ciertas situaciones, cosas así. Por ejemplo, ahorita cuando hablaban, por ejemplo, de la dependencia, ustedes se enfocaron básicamente en padres e hijos, pero yo, ya que soy, ¿verdad?, una
señora, un poco más mayorcita, conozco muchas situaciones también de relaciones de pareja, que, Sí, cierto. que hay personas, por ejemplo, conozco en particular 2 personas, mujeres, que o sea, pueden tener el problema más grande del mundo y lo saben manejar, pero en cuanto tienen una pequeñita discusión con su esposo, son un desastre en las emociones, son un desastre. Hay una, por ejemplo, que ya habla de que está deprimida, de que está, y otra ya empieza siempre a llorar, o sea, y yo digo, pero ¿cómo una cosa tan sencilla o no tan sencilla? Tú tienes que aprender a manejar que, o sea, que las cosas que sucedan, tus relaciones con tu esposo, y a veces no solamente son de pareja. Entonces, como que también identificar cuáles son aquellas cosas o cuáles son aquellas relaciones. Por ejemplo, en el pasado, yo tuve unas amigas, compañeras de trabajo, que me daba cuenta que siempre en las conversaciones personales, no nada laboral, terminábamos como con ciertas discusiones y ciertas diferencias. Entonces, yo empecé a evaluar hasta qué punto yo debo mantener esta relación o esta amistad, porque entonces empecé a evaluar porque me está provocando ciertas situaciones que provocaban un desastre también en mis emociones. Porque cuando hablo de emociones no es que como que estoy en tristeza ni nada. Las emociones son de todo tipo. Enojo, ira, y provoca una cierta, como usted decía ahorita, que uno tiene que aprender a manejar. Entonces eso va más allá, y el conocerse tiene que ver incluso también qué personas de mis relaciones, tanto de amistad como familiares, como laborales, cuáles personas me provocan ciertas emociones o ciertas actuaciones que descontrolan mis emociones, para yo entonces empezar a manejar también esa relación. Así es. Buen punto lo que usted acaba de destacar, ya que mencionó que no solamente, porque al hablar de emociones, es muy posible que la mayoría de los participantes que están aquí en esta videoconferencia piensen que estamos hablando de enojo. Solamente, no. Yo voy a compartirles en este momento un abanico de emociones, cómo se originan dónde están las emociones básicas y cómo se originan las emociones intermedias. Voy a dejar de compartir esto para compartir esta imagen que tengo acá en pantalla. Un momentito. Bien, observe esta imagen. ¿Ya le salió en su pantalla? Sí. Sí. Muy bien, miren. Aquí están las 4 emociones básicas. Del lado norte de la brújula hacia arriba está la alegría. ¿Ok? El lado opuesto hacia abajo está la tristeza. O digamos aceptación. O en caso de alegría sería también celebración. Sin embargo, tanto la alegría como la tristeza están unidas por el mismo lazo. Ambas tienen el mismo origen. Usted preguntará, ¿cómo? Sí, tienen el mismo origen. Lo que pasa es que todo depende del nivel de logro. El nivel de logro que la persona tiene. O sea, la alegría depende del nivel de logro y la tristeza también depende del nivel de logro. Usted quizá no lo vea como logro, sino también como pérdida de aceptación o que yo logre la aceptación. ¿Okay? Que me den ingreso, acceso a un programa X que yo estoy solicitando, me produce alegría. Si no lo logro, me produce tristeza. Está en la misma línea. En el otro lado, cruzando del este hacia el oeste, en el este está el enfado. Entiéndase por enfado también ira o enojo. Y unido por la misma línea está el miedo. Lo que pasa es que la línea que une tanto al enfado como el miedo es la línea de la, digamos, de la amenaza que siento. ¿Cómo logro enfado? Usted dirá, pero el enfadado no se siente amenazado. No, lo que pasa es que la
lo que parecía ser una amenaza, él la superó y se siente superior al origen de la amenaza. Entonces, por eso reacciona con enfado. Pongo un ejemplo. Mucha gente tiene miedo de ser cancelado en el trabajo, por lo tanto, se conduce de manera apropiada dentro del trabajo. ¿Por qué? Por el miedo a. Hay un riesgo. ¿Ok? Pero cuando llega a la casa, se siente superior. Los demás están por debajo suyo. Entonces ahí no hay miedo de enfadarse. Ahí si yo me enfado, de cualquier cosa me enfado, de cualquier razón, motivo, lo más insignificante que sea, me enfrento con mi pareja, con mis hijos, etc. Ahora fíjense, esas son las 4 emociones básicas que están ligadas, escuche bien, están ligadas una de otra, porque por ejemplo, usted dirá que la alegría y el enfado no están relacionados, pero si usted se da cuenta, mire el tipo de emociones que van, que a medida que usted se va trasladando de un enfado hacia una alegría, ¿qué va pasando? De un enfado a una alegría, usted empieza de enfado a molestia. Molestia y enfado no es lo mismo, son primitos hermanos, pero no es lo mismo. O sea, molesto, cuando usted está molesto, usted se siente más cerca de un enfado que de alegría. Pero fíjense lo que va después de molesto, apático. Usted se siente apático, todavía está cerca de un enfado, pero ya está un poquitito más cerca de la alegría. Después del apático está el orgulloso, que es persona que se llena de orgullo. Ya no está ni en enfado ni en alegría, está como en la mitad del camino. Pero cuando usted se siente, por ejemplo, agradecido, ya se ha alejado casi totalmente del enfado y se está acercando mucho a la alegría. Pero fíjense que después de agradecido está feliz, está confiado, y entonces cuando llega a la alegría, ¿qué le parece? O sea, una cadena de emociones. De enfado a alegría hay una cadena de emociones. Y eso también pasa de alegría a miedo. Hay otra cadena de emociones, pero son secundarias. De miedo a tristeza hay un grupo de emociones también. Aterrorizado, atemorizado, paralizado, bloqueado, ansioso, hasta que llega tristeza. Pero de tristeza a enfado también hay un enlace, pero un enlace donde hay varios niveles. Por eso decía, usted agarra el botón de la estufa y le va dando la vuelta y se va moviendo a sí mismo usted. Enfadado, pero mueve la estufa un poquito para arriba y en vez de enfadado vas a sentirte quizá apático. No es lo mismo. Sigue moviéndola hacia arriba y ahora te sientes contento. No estoy del todo feliz, pero ya no estoy enojado. O sea, así es como las emociones deben ser controladas. Yo voy a pasarles ahora, mis amigos, yo quiero que hagamos una prueba. Déjame ver cuántos segundos. Bueno, quedan 20, 30 segundos. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a pasarle un enlace en lo que hacemos el receso, el cambio. Voy a pasarle un enlace para que usted vaya entrando. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Para que usted vaya entrando. Y vamos a hacer una prueba. Quiero que usted piense en términos sinónimos a emoción. Para que lo compartamos por allí, por el enlace que le voy a compartir en este momento. Cerramos y volvemos en 2 minutos en lo que le pongo el enlace.